Hello, my people. Buenos días, tardes, noches, madrugadas o cualquiera que sea la hora en la que te sientas conmigo a darle continuidad a esta experiencia en el que estudiamos Deja de ser tú, de Joe Dispenza. En esta oportunidad vamos con el capítulo 8, la meditación, la desmitificación de lo místico y las ondas del futuro. Hoy es un punto crucial en nuestro viaje. Este capítulo es un punto crucial en nuestro viaje porque es el punto en el que combinamos, es el puente que combina toda la teoría que venimos acumulando, que venimos aprendiendo y la parte práctica que nos lleva a transformarnos de verdad. Hoy vamos a quitarle el misterio, el miedo, el aura mística a la meditación y vamos a descubrir que meditar no significa necesariamente sentarnos con las piernas cruzadas, aislados, como los yogis del Himalaya, sino que es una herramienta biológica, práctica y totalmente accesible para que podamos entrar al sistema operativo de nuestra mente, a la mente subconsciente, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho esto, te presento los objetivos de esta sesión. El primer objetivo es desmitificar la meditación. Aquí comprenderemos sus dos definiciones, ¿verdad? Más prácticas. El primero, el significado tibetano, que se trata, dice que es conocer algo. Meditar es conocer algo. Y el segundo, su significado en sánscrito, que significa autocultivarse. Ya vamos a profundizar en todo eso. El segundo objetivo del día de hoy es conocer la evolución de nuestras ondas cerebrales. Viajaremos por el desarrollo de nuestra mente desde que nacemos hasta la adultez, entendiendo cómo opera nuestro cerebro. Joe Dispenza dice que la mente es el cerebro en acción. Entonces vamos a ir viendo cómo va evolucionando nuestro cerebro y en consecuencia nuestra mente al entender cómo funcionan las diferentes frecuencias cerebrales. Beta, alfa, zeta, delta. El tercer objetivo es descubrir la barrera de la mente analítica. Vamos a entender cómo se forma nuestra mente analítica y cómo actúa como una barrera que separa solo el 5% de nuestra mente consciente, que es la lógica, y el inmenso 95% de la mente subconsciente / inconsciente, donde están nuestros hábitos y conductas. También vamos a conocer los peligros de las ondas beta alta. Vamos a entender por qué vivimos estresados, por qué competimos y nos obsesionamos con los problemas del entorno y todo eso nos obliga a mantenernos en este estado de beta alta. Veremos que ese estado caótico e inestable solo nos roba energía y nos impide mirar en nuestro interior para cambiar. Por último, aprenderemos a abrir la puerta. Descubriremos que el verdadero propósito de la meditación es aquietar la mente analítica para pasar de esas velocidades de ondas beta a ondas más lentas como alfa y zeta. Entenderemos cómo ese proceso sincroniza nuestro cerebro y cómo eso crea un estado de coherencia para la curación y la creación. Una vez aclarado todo esto, entonces tengo que recordarte que por favor, si lo que te ofrezco aquí tiene algún valor para ti, me dejes tu likecito y te suscribas al canal si aún no lo he hecho. Recuerda que esta es una experiencia 100% sin fines de lucro y
tu interacción determina si le damos continuidad a esta experiencia o lo vamos dejando hasta aquí. Dejar tu liquecito no te cuesta nada, pero para mí es altamente valioso porque esto nos permite validar la experiencia y así ofrecerle la oportunidad a más personas en el futuro. Así que like, suscríbete y habiendo dicho eso, continuamos. Empieza el autor dándole continuidad a la idea de cerrar el vacío entre quién soy y quién digo ser, que conversamos en el capítulo pasado, y explica que existen ciertos secretos para dejar de ser tú. Entre estos se encuentra ser mejor observador y para eso tenemos que aquietar los pensamientos y prestar atención a lo que pasa a nivel pensamiento, emoción, conducta. Y para lograr esto, la meditación es el recurso más efectivo. Y en la tercera, él explica que él nos va a ir explicando cómo funciona todo el tema teórico de la meditación en este capítulo y a partir del próximo nos va a dar el paso a paso de cómo usar todo esto. Ahora sí se va a pasar lo que tanto hemos esperado. Explica que básicamente meditar es entrar al sistema nervioso de tu mente, al sistema operativo de tu mente para reprogramarlo y que cuando reprogramas tu mente te convierte en una persona nueva. La primera definición de la meditación es autoconocimiento. Explica que en el lenguaje tibetano meditar es conocer algo. ¿Qué es ese algo que conocemos cuando meditamos? A nosotros mismos. Lo primero que hay que hacer para cambiar es observarse, porque sin observación no hay conocimiento. Así que la meditación te va a permitir observar a tu yo antiguo, a ese que ya no quiere ser, y a partir de ahí tomar las decisiones que te ayuden a cambiar. Y para ello, el lóbulo frontal va a ser el encargado de hacer esto posible. Decide dejar el mismo, decide dejar de ser el mismo de siempre. Cuando nos damos cuenta de que esas cosas que hace el antiguo yo nos van, tienes la posibilidad de hacer las cosas diferentes. Y se abre la opción de que elijas un plan de acción que te permita hacer esas cosas diferentes a partir de allí. Y si haces cosas diferentes, vas a tener resultados diferentes. En pocas palabras, si tú quieres dejar de ser algo, tienes que dejar de hacer las cosas que te convierten en eso. Y para eso es fundamental dejar de tener los pensamientos que alimentan ese estado del ser. ¿Eres infeliz? Deja de pensar en cosas que te hacen infeliz. Suena facilísimo, ¿verdad? Pues en la práctica no está. Al menos no desde mi experiencia. No voy a engañar a nadie. El autor dice que meditar es conocerse a uno mismo y que algo mágico de la meditación es que cuando meditas, en el momento en el que estás meditando, tú dejas de ser quien eres y comienzas a convertirte en el observador del ser que es, ¿verdad? Entonces, tú no puedes ser y no ser a la vez. Si eso hace, el que tú te conviertas en el observador de ese ser, hace que tú comiences tu proceso de recableado neuronal. Y a medida que las redes de tu cerebro, que están acostumbradas a activarse de la misma forma de siempre para seguir alimentando los pensamientos, emociones y conductas de siempre, y tú eliminas, te conviertes en el observador de la persona que está cableándose así, en ese momento se desconectan esas redes, ese momentito. Se desconectan y
Si eso está desconectado, se empiezan a activar genes distintos a los de siempre. Así que literalmente cuando hablamos de dejar de ser tú, no solamente hablamos de dejar de actuar como éramos, estamos hablando de que, o sea, esto afecta hasta la estructura de tus genes. Tú dejas de ser tú desde el ADN. Muy poderoso. Cuando tú empiezas a observar esa versión de ti que eras, te abre la posibilidad de preguntarte, ¿cuál es la mejor expresión de mí mismo que me gustaría ser? Y con base en esto, el cerebro sigue acciones en automático que crean una representación interior que te servirá como brújula. Cuando las cosas se quieran salir de control, tú sabes, así es que quiero ser. Mientras más tú sostengas esto en el tiempo, tu cerebro va a comenzar a trabajar diferente y tú comenzarás en consecuencia a pensar diferente, a sentir diferente, a hacer cosas diferentes que te acercarán a esa visión más elevada del ser. En tu cerebro, mientras tú enfocas tu visión de quién quieres ser a través de la meditación, ya tú eres una versión nueva. Así que el desafío va a ser sostenerlo en el tiempo y para eso es necesario hacerlo todos los días. Y tengo que confesarte que al principio se siente como de plástico, como fake, como de mentira. Pero mientras más tiempo lo sostienes en el tiempo, valga la redundancia, más en automático se va haciendo, ¿verdad? Porque las células que se conectan juntas se tienen juntas y toda esa ley de Hebb que ya hemos estudiado antes. De acuerdo a la meditación con la que vamos a trabajar, lo único que necesitamos es recordar quién ya no quiere seguir siendo y enfocarte en quién sí quiere ser. Algo que a mí me ayuda a sostener esto es preguntarme constantemente con cada pensamiento, con cada emoción, con cada conducta que se me presenta, ¿esto me acerca o me aleja de ese nuevo estado del ser? Repito, para que te comiences tú a aplicarlas también. Cada pensamiento, cada emoción, cada conducta, una vez tú tienes definido quién no quiere seguir siendo y quién sí, vas a preguntarte, ¿esto me acerca o me aleja de mi nuevo estado del ser? Si me acerca, lo sostengo. Si me aleja, cambio a voluntad. Y es difícil, pero ni modo, es la tarea. Quedarnos en el mismo estado del ser también es difícil. Entonces elegimos la dificultad que queremos enfrentar, ¿verdad? Ya estamos en esto, vamos a hacerlo. Ajá. Otra definición de meditación es la de autocultivarse. De acuerdo a esta expresión, significa que cuando meditamos es como cuando vamos a trabajar la tierra. La abonamos, la fertilizamos, arrancamos las malas hierbas, todas esas cosas. Y eso lo hacemos para que las semillas que sembremos puedan dar mejores frutos. Si seguimos con esta metáfora, las plantas de la temporada anterior son los pensamientos, emociones y conductas del viejo estado del ser. Las malas hierbas son las actitudes arraigadas a un nivel subconsciente y que son las responsables de que se te haga todo tan difícil a nivel cuando estamos intentando cambiar. Andamos tan distraídos en lograr cosas que no nos detenemos a ver lo que está pasando ahí. Y para eso es lo que sirve la meditación, ¿verdad? Para ver qué se está activando. Las piedras representan los obstáculos que van apareciendo en el camino y que impiden que tú crezcas. Y que hay que hacerse cargo de esto, porque de lo contrario, el nuevo estado del ser, que es la semillita, no prosperará, no dará frutos. En conclusión, es imposible crear un nuevo fruto si sigues arraigado en el pasado.
Y es importante hacerlo a voluntad. Ojo, luces de neón para ti. Esto hay que hacerlo a voluntad, con conciencia. No a medida que vayan, bueno, ahí vamos viendo. No, es necesario prestar atención plena, constante, a diario, el mayor tiempo posible a lo largo del día. Es cansado. Yo sé que es cansado. Cito textual. Crear una mente nueva es como cultivar un jardín. Las manifestaciones que produces en el jardín de tu mente son como las manifestaciones, perdón, que produces en el jardín de tu mente son como las cosechas que crecen en la tierra. Cuídasla bien. Ah, imagina. Ajá. Entonces, para desarrollar todo este proceso de dejar de ser tú, es necesario desarrollar la observación, ¿verdad? Y la concentración. Estas son habilidades que por lo general vienen comprometidas en los humanos, sobre todo más en esta época donde se nos ha ido atrofiando con todo el tema del scroll. Pero eso se entrena y la meditación ayuda. Un consejo que el autor ofrece es que es importante fijarnos en un solo aspecto del yo que queremos cambiar, solo uno, y lo escudriñemos. Por ejemplo, mi viejo estado del ser, el yo antiguo, el primerito, el que cuando yo empecé con este proceso de deja de ser tú. Ese viejo estado del ser era una persona que estaba deprimida. Y en mi actualidad, cada vez que yo reconozco que se activa algo de ese viejo estado del ser, lo escudriño, reviso cómo se siente esa emoción en el cuerpo, qué pensamientos se activan cuando me siento así, cómo me trato a mí, qué me digo a mí misma, cómo trato a los otros. Y así con cada uno de los aspectos de tu antiguo yo tienes que elegir uno. Es que soy desordenada, pero también soy irascible, pero también, bueno, tú vas a elegir uno y vas a repetir todo el proceso con uno, una y otra vez, una y otra vez. Por eso es que hacemos esto varias veces, ¿entiendes? Para irnos transformando, porque somos seres infinitos. Hay muchas cosas que podemos mejorar constantemente, pero uno a la vez para que no se nos disperse la energía. Otra cosa importante es que el proceso nos va a obligar a desaprender cosas para aprender otras cosas. Ahí se van a ir desconectando, se van a ir eliminando varios circuitos neuronales y se van a ir conectando otros. No puede ser y no ser a la vez. Esto va a ir rompiendo la adicción emocional a tu viejo estado del ser y se va a ir cambiando eso desde la raíz. Importante que sepas que a medida que vamos recableando cosas, hay recuerdos de los que tenemos que se pueden ir diluyendo. Se pueden ir haciendo borrosos recuerdos de nuestra vida pasada. Van a empezar a sentirse como si estuvieras en otra vida. Esos recuerdos son los que le vas a entregar a la conciencia superior en meditación. ¿Verdad? Cito textual. Cuando usamos la meditación para cambiar, cuando nos volvemos conscientes y atentos, llegamos a conocernos y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para eliminar los rasgos negativos de nuestra personalidad y cultivar los pensamientos positivos. Estamos haciendo lo que los místicos han estado llevando a cabo durante siglos.
La diferencia es que ellos usaban otros nombres. Nosotros, por ejemplo, le decimos ser más allá del entorno del cuerpo y del tiempo, porque solo cuando logremos independizarnos de esos tres es cuando vamos a recuperar el estado de el control de nuestro ser, ¿verdad? Ok. Entrando ya al tema de las ondas del futuro, él explica que empieza a hablar de cómo funciona el cerebro. Y él dice que esto es muy importante cuando estemos en medio del entrenamiento, porque si entendemos lo que estamos haciendo, va a ser mucho más fácil sostener la conducta. El tema de las ondas cerebrales es súper importante de entender para que podamos manipularlas a voluntad. Y básicamente eso es lo que ellos han venido haciendo y lo han logrado y lo han registrado, lo han demostrado a través de electroencefalogramas. Y se detiene un rato a explicar cómo funcionan estas ondas cerebrales desde el momento de nacer. Las ondas delta, por ejemplo, aparecen, son las primeritas que tenemos, son con las que venimos. Es el software original, ¿verdad? Las ondas delta aparecen desde el nacimiento hasta los 2 años. A los 2 años comenzamos a desarrollar otras ondas cerebrales. Pero las delta van a estar desde los 0 años hasta los 2. Es cuando el cerebro está aquí, está trabajando en una frecuencia menor, similar a la que experimentamos cuando estamos dentro de un sueño profundo. Por eso es que los bebés duermen tanto. Incluso cuando están despiertos, están en esa frecuencia cerebral. Acá el cerebro pensante, tipo la neocorteza, el lóbulo frontal, no sé qué, no está activa. No hay mente analítica ahí. Entonces, a partir de los 2 años tenemos las delta, pero también tenemos las zeta. Ellas van a estar trabajando hasta los 5 o 6 años, donde desarrollaremos otra. Esta zeta significa, cuando estas aparecen, significa que aumenta la frecuencia cerebral. Las frecuencias cerebral se parece mucho a la que tenemos cuando estamos en un estado de trance. El mundo interior es muy real, más real que el mundo exterior. Aquí la imaginación y lo abstracto gobiernan. Por eso es que los niños de esta edad son súper influenciables y creen en Santa Claus, por ejemplo. Esta es la etapa en la que se instalan las creencias que ahorita estamos tratando de desinstalar. Aquí todavía no hay mente consciente, solo mente subconsciente. Y la inconsciente cuando van a dormir que entran a delta. Pero en su etapa de lucidez, de estar despiertos, solo están en zeta. Ahí, entre los 5 y los 8 años, comienzan a surgir las ondas alfa. Aquí comienza a formarse la mente analítica. El mundo interno y el mundo externo tienen el mismo nivel de importancia. Los juegos de roles se hacen parte de la experiencia. A partir de los 8 años comienza a aparecer entre los 8 y los 12. Ese umbral. Empiezan a aparecer las ondas beta. Y aquí es donde empieza a desarrollarse la mente analítica. El lóbulo frontal está un poquito más maduro. Ya el cerebro y la mente empiezan más a parecerse a un cerebro-mente adulto. Y estas ondas betas se desglosan en 3
baja, media y alta. Y ya más tarde nos vamos a detener a hablar de esto detalladamente. Bien, entonces, beta, ¿verdad? En los adultos. Aquello lo vimos hasta la adolescencia. Ahora, en los adultos. Las ondas betas son el estado consciente. Es la neocorteza la que hace el trabajo. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de los tres cerebros, pues la neocorteza es la que hace el trabajo. El cerebro procesa toda la información y va clasificando los significados entre el mundo interior y exterior. Las ondas alfa es ese estado que se activa cuando cerramos los ojos y miramos adentro. Se relajas, piensas menos, analizas menos. Es lo que activamos cuando entramos a meditación. Cuando nos disociamos, que nos quedamos pensando en la inmortalidad del cangrejo, está el cerebro en alfa. Las ondas Z son las que ocurren cuando estamos en ese umbral mágico entre la vigilia y el quedarnos dormidos. Ahí en ese espacio somos altamente programables. Es donde se cae el velo entre la mente consciente y subconsciente. Por eso la gente que dice que tiene sueños lúcidos, viajes astrales y todas esas experiencias extraordinarias, entonces ocurren en ese umbral. Es ahí mantenernos conscientes en ese estado Z el que te permite pasar a otros estados alterados de conciencia. Y las ondas delta son las que se activan en el sueño profundo. Ahí es donde el cuerpo se renueva y las células se regeneran y todo eso, ¿verdad? Mientras más rápidas sean las ondas cerebrales, más conscientes vamos a ser. Mientras más profundo estemos, más profundizamos en el subconsciente, excepto con las ondas gamma, que son ondas que van rapidísimo, pero estas solo aparecen cuando estamos en experiencias trascendentales tipo trances místicos y experiencias religiosas. Por ejemplo, si estamos en medio de un viaje ayahuasquero, por ejemplo, las ondas que están en el cerebro son las ondas gamma. Se mueven muy similar a las beta, pero todo está pasando en otra dimensión, ¿verdad? Las demás sales del beta, va bajando, bajando, bajando hasta el delta y si te entraste a la gamma, se dispara de nuevo. Ajá. Hay todo un apartado en el que nos detenemos a hablar de las ondas gamma. El autor dice que mientras más practiquemos, más rápido vamos a poder reconocer las sensaciones que se experimentan en cada onda. Ay, entonces me dice, ay, estoy entrando aquí. Y bien. Las ondas gamma, que son las más rápidas, es un nivel de conciencia súper alto. Y él dice que son como un efecto secundario de un cambio de conciencia. ¿Cuáles son los tres niveles de las ondas beta? Estos niveles de las ondas beta son los que gobiernan el estado de vigilia. Es el estado en el que más tiempo pasamos, porque pasamos más tiempo activos y conscientes que en estado de reposo. Entonces está el beta rango bajo. Ocurre cuando estamos prestando atención lo suficiente, pero no en estado de alerta, como cuando leemos un libro. Ese es el estado en el que tú probablemente estás en este momento mientras me ves. Tú estás prestando atención, estás consciente, pero tú no, estás chill, pero activo, ¿verdad? Ajá. Ese es beta rango bajo.
El beta rango medio aparece cuando prestamos más atención enfocada a algo, como cuando hacemos un examen, ¿verdad? El beta rango medio es el que tengo yo aquí contigo, el que estoy consciente, pero estoy enfocada en la lámina, estoy enfocada en los tiempos, estoy enfocada en crear esto para ti, en que no se me vaya el hilo, llevar el orden, la coherencia, ¿verdad? Ajá. Y el beta rango alto, que es el que se activa ante situaciones estresantes, cuando estamos en peligro, real o imaginario. Estamos súper conscientes, nuestro cerebro está súper excitado, ¿verdad? Ok. Estas betas altas funcionan como una forma de supervivencia a corto plazo, pero a largo plazo es una fuente de desequilibrio, es peligroso. Estas ondas beta altas se activan cuando aparecen emergencias. Es lo que conocemos como el mecanismo de lucha o huida, cuando el cuerpo solo quiere luchar, huir o esconderse. Cuando esto aparece, el corazón, los pulmones, el sistema nervioso simpático se activan y se generan cambios importantes en los estados psicológicos. Nos hacen conectar con estados primitivos del ser. Si lo sostenemos mucho tiempo, el cerebro se ve obligado a trabajar más de los límites saludables. Es lo que pasa con un estrés postraumático, por ejemplo, que se queda ese estado fijado por mucho tiempo. Y es terrible porque la mayoría de la población funciona en un estado de beta alta. O sea, tenemos una pandemia de estrés crónico. Y nadie habla de eso, nadie dice nada, al contrario, nos van echando, el sistema nos va echando un poquito más de leña en el fuego a ver qué pasa con el colectivo. Ya tenemos que cuidarnos nosotros mismos porque si no, ajá. El funcionamiento normal del cerebro se trata de que, o sea, el que coordina todo es el sistema nervioso central, ¿verdad? Este sistema nervioso central coordina, controla y dirige todos los otros sistemas, el latir de tu corazón, la digestión, el sistema inmunológico, todo eso, la regeneración de tejidos, todo eso lo haces automático, no es algo que tú puedas controlar. Mientras más coherente y ordenado estén las señales entre hemisferios cerebrales, más coherentes va a estar tu mente. Eso significa que los mensajes que envía al cerebro, el cerebro envía el mensaje a tu cuerpo a través de la médula espinal. Si son coherentes, los mensajes van a ser coherentes y eso va a hacer que el cuerpo se mantenga en equilibrio y sano. Pasar mucho tiempo en estos estados beta alta hace que se generen incoherencias, por lo tanto, el mensaje que va hacia tus células es incoherente y eso hace que terminemos desencadenando enfermedades físicas y mentales. ¿Verdad? Okay. Ajá. El estrés es consecuencia de los tres grandes, el entorno, el cuerpo y el tiempo. Cuando estamos en ondas betas altas, el mundo exterior parece más real que el interior. Y cuando estamos atrapados en estas ondas betas altas, nos cuesta aprender cosas nuevas, porque toda la información se procesa a través de la emoción que estamos sintiendo. Los problemas se resuelven desde
el mismo problema. La misma mente que creó el problema es la misma mente que quiere resolver el problema y el problema no se resuelve desde donde se creó. No se resuelve desde la emoción, se resuelve desde un estado elevado de conciencia. Entonces, cuando estamos atrapados en los betas altas, nuestro cerebro se apalanca en el pasado, porque no puede quedarse en el presente. Todo nuestro sistema está preparándose para una crisis. Empieza a ser garra de lo conocido, del pasado familiar, para crear realidad con base en eso. Entonces, por eso es que vemos que el ciclo se nos repite una y otra vez, ¿verdad? Y entonces acá él nos muestra, ¿verdad?, cómo las ondas cerebrales llevan cierto patrón, cierto ritmo, cierta armonía, pero cuando estamos en ondas betas altas, esto se descontrola. Nos muestra las imágenes de las ondas betas altas. Y cómo nos dispersamos cuando el entorno, el cuerpo y el tiempo nos hablan desde tres enfoques distintos. Entonces, el entorno me está diciendo una cosa, el cuerpo me está diciendo una cosa, el tiempo me está diciendo una cosa y yo estoy como alada por tres puntos diferentes. Uy, compasión, por eso te digo amor propio y compasión, porque si no, imagínate. Mientras estamos sobrepensando, es la mente analítica la que se está haciendo cargo, las ondas beta alta. Y si le damos rienda al sobrepensamiento, así nomás, ocurre lo que se conoce la parálisis por análisis. Explica que con ser más conscientes no se refiere a analizar más, sino a observar y dejar pasar. Y él te muestra ahí el gráfico de cómo lo hace. El modelo del proceso meditativo. El autor dice que él explicó todo eso que venimos aprendiendo para que podamos saber cómo funciona el proceso a partir de aquí, que es el proceso meditativo en el que vamos a entrar. Explica que cuando nacemos, la única mente que tenemos activa de las tres, consciente, subconsciente y consciente, es la subconsciente. Lo que significa que estamos como un lienzo en blanco grabando todo de cómo funciona la vida, el ambiente y el cómo se tiene que ser para poder sobrevivir aquí, en esta realidad. Entonces, en esa primera etapa es donde se crean las identificaciones y las asociaciones. Esto lo dice el autor. Somos solo subconscientes. Aparte, la psicología te habla de que no solamente la mente subconsciente la que tenemos, también está la mente inconsciente que viene equipada de fábrica, donde trae las memorias heredadas, familiares y colectivas, y esas cosas terminan activándose por las programaciones subconscientes, ¿verdad? Entonces, imagínate todo lo que tenemos que enfrentar constantemente. Él pone un ejemplo de asociaciones positivas. Por ejemplo, cuando un niño llora, él aprende de que va a recibir un cuidado que lo va a hacer sentir mejor, ¿verdad? Eso es positivo. Una asociación negativa sería el niño pone la mano en la estufa o mete el dedo al enchufe y aprende que el fuego, la electricidad duele. Entonces no toca más, ¿verdad? Ahora, imagínate el niño
que cuando llora lo que recibe es un regaño, o que cuando pinta la pared en un acto de creatividad lo regañan y hasta le pegan. Entonces ahí va aprendiendo de que el modo creador es peligroso, que es mejor el modo supervivencia. Y ahí ya la vida se nos torció, que no puedo crear, creo. Vale. Entonces, si seguimos con el ejemplo del niño que llora y recibe amor, ¿verdad? Eh, ahí también hay una connotación negativa, aunque en un primer impacto sea una asociación positiva, pero puede tener una consecuencia negativa para que tú te des cuenta de lo complejo que es esto. Porque en ese punto es cuando, inconscientemente, por supuesto, aprendemos a victimizarnos. Ahí en ese punto aprendemos que si lloro, recibo cuidado, recibo atención, recibo compasión. Y entonces, como bebé es un mecanismo de supervivencia y funciona muy bien, claro que sí. Pero cuando somos adultos, seguimos quejándonos, seguimos victimizándonos, seguimos llorando, seguimos para seguir recibiendo favores del entorno. Entonces ya ahí no. Por eso es que tenemos que posicionarnos en un yo adulto para saber de que llorar es válido, de que merezco que me cuiden, que me atiendan, pero, o sea, no voy a convertir eso en un mecanismo. No, ay, no digo que pase aquí, digo que allá afuera se ven muchas cosas. Te traigo el ejemplo para que veas lo delicado que es la línea. Entonces, todo ese asunto de las asociaciones son las responsables de generar lentamente hábitos, habilidades, conductas. Explica él también que este proceso ocurre hasta los 6, 7 años y ahí empieza a formarse la mente analítica, ya hasta los 12 ya. Ahí ya se fijó. La meditación nos lleva al subconsciente, más allá de la mente analítica. Dispensa dice que la mente analítica es la puerta que separa la mente consciente del subconsciente. Es la responsable de la que, o sea, la mente consciente es la responsable de que razonemos, evaluemos, anticipemos, comparemos. Le encanta sobre todo contrastar lo conocido con lo no conocido. Por lo general, los adultos tienen una mente analítica que funciona bien en estado de vigilia. Pero, o sea, el problema es que ocupa solo el 5%. Y en ese 5% se encuentra la fuerza de voluntad y la fe y las intenciones y las altas capacidades y la creatividad. Dentro del 95% restante se encuentran todas las asociaciones positivas y negativas que crean los hábitos y conductas inconscientes. Entonces estamos hablando de que tenemos que enfrentarnos, porque no podemos, o sea, la única forma de cambiar eso es a través del 5%. Nosotros tenemos que entrar a este monstruo que es el 95%, y tenemos que entrar nosotros como 5% a descolocar lo que nos está afectando. O sea, te estoy hablando de que por eso es que se necesita un entrenamiento, porque, o sea, necesitas saber y que ese 5% esté firme para poder que eso no te trague, ¿me entiendes? Ajá. El objetivo de la meditación es ir más allá de la mente analítica, llegar al la mente subconsciente, que es el sistema operativo, y desinstalar los programas poco saludables e instalar lo más saludable, atravesando los mecanismos de defensa, las sombras, los miedos,
que están ahí en el 95% de lo que tú eres, solo que está oculto. ¿Verdad? Ok. Entonces, con la meditación podemos alterar los distintos tipos de ondas cerebrales a voluntad para cambiar del modo supervivencia al modo creador. El propósito es cambiar el estado de sobrealerta del cerebro que solemos tener en la cotidianidad por uno más sereno que pueda ayudarnos a trascender el entorno, el cuerpo y el tiempo. Esto pasa cuando estamos meditando. Vamos trascendiendo los sentimientos del cuerpo, dejamos de estar al merced del entorno y perdemos la noción del tiempo. Tu ego pierde identidad y es el momento en el que la conciencia tome el control. Si no te detienes en ese momento, lo que pasará es que tu mente estará más despierta, tu cuerpo estará dormido, lo cual es una especie de reino mágico porque el tirano pierde el poder, la conciencia se hace el amo y será poderoso. El autor describe este proceso como si fuera una escalera, el proceso de entrar y salir del mundo de los sueños. Él lo menciona como si fuera una escalera. Los peldaños son las ondas beta, que es el estado de vigilia, hasta el delta, que es el estado del sueño profundo. Esto me hace pensar también en un ejercicio de imaginación activa que usamos en terapia presencial cuando hacemos este tipo de trabajo, que les decimos que hay que, le vamos dirigiendo la meditación y le decimos baja las escaleras y de a ver qué ver, no sé qué. También se me parece al contar del 100 al 1 que usa el método Silva de control mental. No sé si lo has visto, déjame aquí en los comentarios si has hecho el método Silva de control mental. Pionero todo esto de la reprogramación y manifestación de realidades deseadas. Durante el sueño profundo, perdemos la identidad del yo. O sea, en el sueño profundo tú no sabes dónde estás, tú no sabes ni siquiera que tú eres, estás metido en otro mundo. No recordamos quién somos. En la vigilia sí. Y recordamos los problemas que tenemos y la persona que duerme al lado o el vacío que hay ahí. Y los días inician una y otra vez el mismo bucle para siempre. Cuando subimos las escaleras muy rápido, despertamos de golpe, por ejemplo, amanecemos cansados y hasta de mal humor, la frecuencia del día se habrá ido oficialmente al tacho y recuperarla requiere un esfuerzo extra. Por eso es importante iniciar el día despacio, disfrutando de la experiencia de no tener que hacer nada más que disfrutarse usted mismo ahí, tomarse un momento para reconectar, ¿verdad? Si por el contrario lo que tenemos es dificultades para bajar la escalera y entrar al sueño profundo, tenemos dificultades para dormirnos, por ejemplo, es porque estamos adictos a los estímulos mentales y emocionales. Nos da insomnio. Y ahí es donde toca usar droga para que el cuerpo mente no colapse, porque si no entras al sueño profundo, tus células van a enfermar. Entonces hay que medicarse para dormir. Si usted tiene problemas de insomnio, tiene que ir al psiquiatra por medicación. No, ya tiene que ir, si no le va a salir carísimo más tarde. En temas de salud y dinero. Si usted está sufriendo de insomnio, vaya al psiquiatra. El problema, o sea, el punto es que los problemas de sueño son síntomas.
de que tu cerebro y tu mente están desincronizados, no hay coherencia. Eso va a afectar todo. Por eso es que hay que meditar. No quiere ir para el psiquiatra, hay que meditar muchísimo para que tú provoques tu propio fármaco. Pero va a ser más tardado mientras tanto. Mejor ir haciendo esto mientras tengo el fármaco que nos va haciendo mejor. Sin fármaco por acá. Ok. Entonces, de acuerdo a todo esto que explica este señor, recomienda que las mejores horas para meditar son en la mañana, cuando las ondas betas aún no terminan de activarse, a pesar de espacio, consciente, a voluntad. Y en la noche, cuando ya te dispones para dormir, es otra hora buena para meditar, cuando las ondas betas van bajando. Esto para que te apoyes en tu propio ritmo, en tu propio cuerpo, para lograr el objetivo, ¿verdad? Si lo haces a cualquier hora randommente, va a ser más difícil enlentecer tu cerebro. Otros autores dicen que después del almuerzo también es una buena hora para meditar, porque el cerebro disminuye su ritmo para enfocarse en los alimentos. Entonces, pues para meditar a primera hora de la mañana, a última hora de la noche o luego de almorzar. Aquí entramos a hablar de la meditación como meditación y él empieza a explicar cómo funcionan las experiencias contemplativas y cómo se utilizan para conectar con el presente. Explica, y cito textual, el objetivo de la meditación es caer desde lo alto de un edificio con la lentitud y la constancia de una pluma. Primero aprendes a relajar el cuerpo y a concentrar la mente al mismo tiempo. La idea es bajar el ritmo de las ondas cerebrales y cambiar el estado automático de modo supervivencia a modo creador. Y esto hace que tu cerebro esté mucho más coherente y ordenado, ¿verdad? Para Joe Dispenza, mente es cerebro en acción. Entonces, si hacemos que el cerebro vaya de una forma más coherente, la mente será más coherente y en consecuencia las conductas y nuestro cuerpo físico va a ir en más coherencia porque al final es el cerebro el que le da la orden de todo de operar. Cuando el cerebro está estresado, su actividad eléctrica es incoherente. Es como cuando una orquesta tiene instrumentos desafinados o cada quien toca lo suyo. Entonces, nuestro trabajo es interpretar una obra maestra. Esto a mí me lleva a reflexionar y te pregunto, me dejas ahí en los comentarios. Si tu cerebro fuera una orquesta, ¿cómo estaría sonando? Oh my God. Cuando las ondas cerebrales bajan en armonía, tu mente se amplía y deja de sobrepensar. Deja de obsesionarse con cosas locas. Deja de estar en modo supervivencia. Y regresa al estado natural del ser, que es una mente abierta, relajada, holística, presente, ordenada, creativa, simple, ¿verdad? Esto ocurre, o sea, un cerebro coherente es el escenario idóneo para la curación. Hay un apartado, ¿verdad? Y esto ocurre porque el cerebro envía señales a los sistemas del cuerpo que se hacen a su vez cada vez más coherentes. Y cuando es más coherente, activa señales de sanación, de regeneración celular.
porque la energía que usaba para sobrevivir ahora la usa para crear. Se cuenta la historia de José, un tipo que tenía 10 verrugas del tamaño de una aceituna. Y alguien le regaló un libro de meditación y una noche, antes de acostarse, él decidió probar, José. A la mañana siguiente las verrugas se habían ido. O sea, se creó más orden en su cerebro y eso le dio la orden al cuerpo-mente de que se ordenaran. Y la magia ocurrió. Y la magia ocurrió rapidísimo, literalmente de la noche a la mañana. Yo te digo, tienes que ser paciente porque es un proceso, ¿verdad? Para que no te frustres, pero también puede ocurrir de la noche a la mañana. Solo que no, porque no ocurra de la noche a la mañana, no significa que no va a ocurrir. ¿Verdad? También cuenta la historia de Monique, una terapeuta que vivía en un constante estado de carencia, nunca podía hacer nada porque no tenía dinero, estaba en crisis, no la estaba pasando bien. Y un día en meditación se dio cuenta que no podía seguir victimizándose. Reconoció que la carencia era parte de su personalidad. Era súper apática y resignada, aunque ayudara a gente a salir de ese proceso. Entonces se dio cuenta que tenía que cambiar, describió la nueva personalidad, se la creyó, se determinó y empezó a sentirse mejor. Y ahí iba, poco a poco. Un día, saliendo de trabajar, decidió comprarse un ticket de lotería y se ganó $53,000. O sea, exactamente lo que necesitaba para pagar sus tarjetas de crédito, las del marido. Y quería probar la experiencia para generar más y estar mejor. O sea, su nueva personalidad había creado una nueva realidad. Pero para esto hay que dejar de ser el mismo de siempre y entrar en el sistema operativo y reprogramar. ¿Verdad? También nos cuenta la historia de unos monjes budistas super meditadores a quienes estudiaron. El punto es que en la mañana meditaban, los estudiaban y los mandaban a la calle, al mundo real, para que se estresara. Pero cuando llegaban en la noche y los volvían a estudiar, los bichos estaban fresh. O sea, sin que meditaran de nuevo, las evaluaban las otras cerebrales y estaban tan relajados como en la mañana luego de meditar. A la gente vulgar y silvestre como nosotros, eh, podemos meditar en la mañana, estamos ahí chill, calidad, y en la noche estamos desajustados otra vez, porque el entorno nos saca del centro. Pero mientras más meditemos, más fácil va a sostener ese estado en equilibrio en el entorno convulso, que era lo que les pasaba a estos monjes. Estos monjes tenían el estilo de vida de la meditación. Aunque pasaran el día en el mundo estresor, no pierden su centro porque ese músculo está entrenado, ¿verdad? Entonces, eh, realmente, mientras más en equilibrio estemos, más podemos afectar el campo vibracional del entorno. En lugar de que el entorno nos afecte a nosotros, nosotros afectamos el entorno. Y esto es muy cool porque se siente como controlar, como recuperar el control de tu vida. Se siente muy bien. Te lo recomiendo. Entonces, él dice que al encarnar los conocimientos, estás preparado para la experiencia. Ya tú sabes todo lo que tienes que hacer para hacer lo que tienes que hacer. Y explica que el conocimiento es el precursor de la experiencia, que toda la información que hemos leído nos prepara para llevarlo a cabo
y que cuando te tomes en serio lo de la meditación vas a ver frutos, sí o sí. Entonces vamos a estar listos para aplicar todo lo aprendido, que no es cualquier cosa, y lo que vamos a hacer es aplicar las nuevas habilidades adquiridas para cambiar tu mente y por consiguiente cambiar tu vida. Se recomienda que eches una repasada de lo que tú creas que es necesario antes de empezar la práctica, que sería, iniciamos con la práctica en 15 días a partir de hoy. Compartiremos el capítulo 9, que es el inicio de la práctica, el día 11 de junio. Y nosotros nos vemos el día 3 de junio para nuestro encuentro en vivo, sesión integrativa, ¿verdad? Muy bien. Quiero felicitarte por llegar hasta aquí. Hemos terminado oficialmente la parte 2 del libro. La parte 3 se llama Avanza hacia tu nuevo destino. Y bueno, aquí se van a ir cambiando. Para los que me venían preguntando qué vamos a hacer con las meditaciones, bueno, a partir de aquí vamos a empezar a cambiar las meditaciones. Se van a ir cambiando semanal, se las vamos sumando en nuestra carpeta de registros. Entonces, el capítulo 9 se llama El proceso meditativo, introducción y preparación. Bueno, people, si llegaste hasta aquí, no olvides darle likecito si aún no lo has hecho. Nos vemos la semana que viene. Seguimos en contacto. Ya saben dónde encontrarme si me necesitan. Lo veo.